Vamos a dibujar en perspectiva caballera una figura formada por varios prismas. Entonces dibujamos, por ejemplo, este prisma frontal y ahora vamos a poner delante este otro. Vamos a poner esta figura, ahora esta la desplazamos, por ejemplo, hasta aquí. Mientras que esta la vamos a desplazar más lejos, vamos a traerla, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, más o menos, incluso algo menos que la otra. Entonces tenemos este prisma que está aquí detrás, este otro que va a cortar por aquí. Vamos a poner que venga, tiene que seguir esta misma dirección, entonces vamos a ponerlo hasta aquí. Entonces tenemos este otro prisma por aquí y vamos por último a colocar otro, por ejemplo, aquí. Entonces siguiendo esta misma dirección, en el momento en que corte vamos a poner aquí mejor la línea, que corte este, que lo vamos a continuar también por detrás hasta aquí. Entonces este se enlaza aquí, este viene hasta este punto y vamos a hacer que, por ejemplo, caiga aquí. Sigue otra vez la misma dirección y vamos a hacer que venga por aquí. Y por ejemplo hasta aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí los tres prismas aquí. Hacemos una vertical, otra vertical y otra manteniendo aquí a la misma altura. Con lo cual tenemos las caras frontales en verdadera forma. Al llegar aquí viene el prisma, siguiendo esta misma dirección, tenemos ya los tres bloques. Bueno, y este, como está más hacia adelante, cortaría aquí, vendría por aquí, llegaría hasta aquí y por lo tanto no veríamos el final aquí. Bueno, pues tenemos los tres prismas y los marcamos. Entonces los vamos a poner a bolígrafo el final. Entonces tenemos esta línea, esta otra, esta de atrás, esta de aquí, esta, ya no existe, esta la tenemos, esta y ahora las oblicuas, tenemos esta. Bueno, prácticamente están todas, faltarían las verticales, usaríamos también las líneas en vertical. Y ya la tendríamos completa. Bueno, pues tres prismas entrelazados y ahora lo mejor es todas las líneas que cogimos de referencia, eliminarlas para hacer una rápida orientación de lo que serían las sombras y reflejos. Bueno, ahora hecho así, vemos que algunas no las pasamos a bolígrafo. Entonces completamos esta a bolígrafo y esta también. Bueno, pues ya lo tenemos, la pieza al completo. Tres prismas entrelazados. Y vamos a hacer que, por ejemplo, la sombra de este punto caiga aquí, en esta cara. Por lo tanto, al bajar una vertical tenemos que la dirección del rayo por el suelo, su proyección ortogonal es esta. Y este es el bloque de sombra que queda ahí. Bueno, esto se manchó. Si hacemos la misma dirección para todas las caras, para todas las aristas, y esta misma dirección por aquí, pues queda allí detrás. Como vemos, queda muy lejos la sombra. Ahora la sombra de esto será una paralela a igual distancia con la misma longitud. La sombra de esta será una paralela a esa con la misma longitud y luego unimos, hacemos una paralela a esta de aquí para unir con la parte de atrás.
Bueno, nos interesa más la sombra de esta zona, entonces volvemos a poner aquí la misma dirección que teníamos ahí y vemos que corta aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea será una paralela a ella y esto corta en este punto, por lo tanto llegaría hasta ese punto. Eso quiere decir que la sombra viene por aquí. Bueno, pues ya tenemos esta sombra esta. Ahora habría que hacer esta de atrás, lo mismo. Aquí donde tiene la proyección, hacer esto y ya queda ahí detrás. Vamos a terminarlo aquí para no tener que hacer ese cálculo. Y vamos a marcar esta línea que también faltó aquí. Bueno, ya tenemos completo, ya solo nos quedarían los reflejos. Entonces, a igual distancia tenemos la duplicación de esto aquí, que aparece frontal en verdadera magnitud. Será el reflejo de este fragmento y como es una medida igual casi sería mejor porque así parece más pequeña hacerla. Como vemos es bastante más grande hacerla con medidas. O sea que realmente va a venir más abajo, por aquí. Entonces la reflexión de ese romboide, que es un rectángulo, en la realidad será esto. La reflexión de la sombra duplicará esta sombra y si esto corta en este punto, pues esto también cortará en el mismo punto. Bueno, ya tenemos la reflexión de esa sombra, ahora la reflexión de este prisma por ahí adentro con igual longitud. Entonces remarcaremos esta medida de igual magnitud hasta aquí. Por lo tanto, la reflexión de ese prisma vendrá por aquí y aquí una vertical y ahora un triángulo que viene hasta aquí. Con lo cual todo esto se triplica hacia abajo y el reflejo del reflejo quedaría también por ahí, aunque ya perdería mucha fuerza. Y ahora el reflejo de esta línea se refleja en la continuación. Esto queda aquí hacia abajo, es una línea paralela a esta. Vale, esto tendrá la misma dimensión en profundidad, con lo cual hay que ver si realmente sale fuera, si queda fuera. Y ahora tendríamos la reflexión de esto por ahí enfrente. Pues habrá que sumar esta medida aquí detrás y ver si efectivamente esta medida es tal que hace que esta línea se refleje fuera. Entonces llega hasta aquí, llega hasta este punto. Entonces el vértice este se refleja aquí en este punto y por tanto la reflexión de esta línea queda por aquí. Pues tenemos esta línea se refleja aquí, ahora esta se reflejará ahí enfrente también, por ahí, y esto se reflejará igual medida, con igual medida aquí enfrente. Vale. O sea que tenemos este, tenemos esto hacia abajo, esto enfrente, ahora nos falta este aquí. Este también viene por aquí, está enfrente. Faltaría la sombra, pues a igual medida aquí, la sombra que se refleja en este punto. Por lo tanto, la sombra viene por aquí, así. Y el reflejo de esto será una paralela. Lo mismo, esto no aparece todo en sombra reflejado. Bueno, parece que ya está completo. Y ahora habría que reflejar también este triángulo de aquí. Entonces, a igual medida aquí, pues todo esto tendrá su simetría, esta sombra aquí enfrente. Bueno, como eso ya queda en sombra, entonces rápidamente le damos un tono y ya concluimos. Entonces, imaginando que la pieza sea de color verde, pues simplemente marcamos por aquí el verde de la pieza. Bueno, vamos a dar toda la pieza en verde. Lo que sí, se supone que esto tiene más luz, entonces aquí habría que respetar esa luz. Entonces lo que vamos a hacer es toda la pieza verde y así acabamos antes. Entonces tenemos un tono suave, lo más suave que podamos. Y luego ya le daremos las sombras. Aquí deberíamos coger desde el principio
Entonces, toda la pieza siendo verde, ponemos un tono básico general de color verde para toda la pieza. Lo malo de este rotulador es que deja las marcas de intersección entre dos trazos. Hay otros que no lo hacen, pero bueno, ya casi todos están en desuso porque eran bastante valiosos. Entonces, por pocas ventas fueron cerrando todas las casas. Bueno, tenemos más o menos ahí ya, aunque quede todo con franjas. Ahora sabemos que hay zonas más oscuras. Miramos a ver si hay un rotulador que no esté gastado. Este ya fuera. A ver este. Bueno, pues podemos dar, por ejemplo, aquí, de mayor contraste. Un tono aquí más oscuro. Aquí va a reflejar algo más de... La verdad que esto es una sombra, pero bueno. Vamos a poner estas caras todas más oscuras y ya está. Y esta cara también más oscura. Aquí el tono este hasta aquí. Bueno, pues esas son las caras que están de espaldas a la luz. Incluso podríamos también marcar aquí las sombras, pero bueno, ya vamos a ponerlo en otro color y ya está. Entonces la sombra que proyecta venía por aquí. Esta es la sombra que viene todo por aquí. Esto se reflejaba ahí, proyecta el oscuro. Vamos a ponerlo más oscuro, la proyección. Esta también se proyecta hacia abajo, lo ponemos aquí más oscuro. Y lo mismo, la sombra que proyecta también lo ponemos aquí más oscuro. Y esto se proyecta la sombra por ahí. Entonces también extendemos ese tono por ahí, incrementándolo también en la sombra, como aquí. Entonces el triángulo este también se proyectará aquí, sumando a esta sombra el oscuro. Esto es claro, entonces ahí iría claro enfrente. Vale, y esto podría proyectar algo de la oscuridad del techo. Esto es claro, entonces podríamos poner aquí un tono ligeramente más oscuro. Y podríamos hacer el oscuro de fuera hacia adentro. Y lo mismo aquí. Entonces con eso insinuamos que aquí se refleja. Y podríamos decir que también el techo está oscuro, con lo cual podríamos poner aquí algo más de oscuro. Con lo cual este claro queda reflejado aquí abajo. Entonces queda el claro reflejado. El oscuro reflexión de la reflexión coincidente con esto, o sea que es el mismo cuadrilátero, y la sombra más oscura. Bueno, pues tenemos la sombra que se proyecta, el cuadrilátero reflejado ahí enfrente, también hacia abajo. Vale, esto es oscuro, ya está ahí. Esto es claro, claro, este también claro. Y aquí esta zona de oscuridad más intensa. Y luego la reflexión. Bueno, pues ya lo tendríamos, con lo cual hemos marcado ya las líneas que son reflectantes. Esto sería luz sobre luz y esto también está en luz, entonces casi no hay forma de diferenciar eso, no tenemos un tono medio entre los dos, con lo cual lo que sí podemos ya por último marcar más las líneas finales. Esto sería el entrante, entonces marcaríamos aquí con más intensidad estas aristas de intersección, ¿no? Para que se note más que efectivamente, pues por ejemplo aquí hay una sombra y un reflejo de esta cara ahí enfrente que se proyecta ahí. Entonces marcamos esa línea, marcamos esto y tenemos ahí la reflexión de esa zona. Vamos a remarcar también el borde este para que quede más claro. Y esta línea.
aunque esa sería de luz, pero bueno, y también esta. Bueno, entonces esto tendríamos la reflexión ahí enfrente, esto tendríamos ahí también enfrente la reflexión. Aquí igual. Y la reflexión de esto ahí enfrente. Y luego la reflexión de este romboide aquí abajo, que sabemos que es un rectángulo en la realidad, que llegaría hasta aquí, la reflexión. Lo mismo de esto aquí abajo, hasta llegar ahí a la continuación. Y la reflexión de esto es la continuación también. Bueno, pues eso sería ya completo, perspectiva caballera. Y por último, para insinuar, pues por ejemplo, que esto aquí, bueno, primero esta sombra se nos fue un poco, ya que es zona de sombra y se superpone al reflejo, tiene más intensidad. Entonces, bueno, podríamos marcar aquí, diferenciar un poco este plano de este. También la simetría, esta podemos insinuarla con más fuerza al principio y esta también. Y luego se va perdiendo, igual que por aquí. Bueno, por último, marcaríamos la sombra del suelo. Haría falta un gris. Lo podemos dejar en el aire y ya está. Bueno, pues queda en el aire. O si queremos, le damos con un lápiz, porque no tenemos ahí un tono para degradar de forma suave. Entonces, simplemente esto se duplicaría hacia abajo, todos los reflejos, si el suelo es reflectante también. Y marcaríamos esto ya zona de sombra. No es que se venga haciendo, son técnicas que no casan bien, pero bueno. Entonces marcamos aquí el oscuro. Y lo mismo por aquí. Y se iría perdiendo hacia afuera. Podríamos remarcar a ella, para concluir, la zona de oscuridad. Y también por detrás que dejamos indefinido. Marcaríamos mayor contraste para aquí, para esta zona, también para esta. Y aquí el oscuro este, más intenso. Bueno, pues lo dejamos así indefinido, nada más. Y ahora habría que marcar también los tonos todos por aquí, que ya no lo vamos a hacer. Bueno, revisamos a ver si nos falta algo. Entonces tenemos la simetría del prisma, viene por aquí abajo, queda ahí insinuado esto. Viene por ahí enfrente, el final este queda allí detrás, la línea este, el final queda aquí, con lo cual también podríamos marcar como que por ahí detrás hay sombra y decir, bueno, pues a partir de aquí ponemos más sombra, ya que está reflejando esta cara y termina ahí. Entonces tenemos esta cara aquí, esta ahí enfrente, la sombra que se proyecta ahí. Esto se refleja aquí enfrente también con su sombra, igual que aquí, y se refleja hacia abajo. Y la sombra que viene por aquí, por el suelo. Bueno. Luego esto decíamos que se reflejaba ahí enfrente. Bueno, ya no lo vamos a hacer y esto también. Bueno, pues en síntesis esa sería la figura con sombras y reflejos en perspectiva caballera.
podríamos marcar hacia arriba también más oscuro y aquí también. Bueno, nos faltaría, siempre es fácil olvidarse, no hicimos aquí cómo se duplicaba la sombra tampoco. Entonces este trapecio se reflejaría aquí enfrente y también esto aquí enfrente y esto hacia ahí abajo. Ya no lo hacemos, pues sería la reflexión de la reflexión. Entonces este trapecio habría que reflejarlo aquí abajo y también aquí, de manera que se forma aquí una forma especular de 4 reflejos, abajo y también aquí. Si nos fijamos, siempre es fácil olvidar alguno de los reflejos, ¿no? Y ahí ocurre que esto se refleja de enfrente y hacia abajo. Por lo tanto, este trapecio, que era la reflexión de esto, aparece aquí como segunda reflexión. Vale. Ya digo, si seguimos fijándonos, seguro que por ahí hay más, pero bueno, vamos a terminar ya aquí. Por esto está hacia abajo, esto está enfrente, esto es la continuación. Parece que está todo, pero bueno, habría que revisar por si queda duda. Bueno, una vez que tenemos ya resuelto más o menos las sombras y reflejos fundamentales, vamos a quitarle un poco estas manchas que al fin y al cabo son de solapamiento y hacer también degradado allí donde entonces cogemos la tiza y fundimos un poco para perder esas líneas. Entonces dejamos todo esto más indefinido y lo mismo aquí. Si difuminamos, pues entonces se pierden, entonces habría que dejarlo tal cual, o sea, con el tono que vamos marcando lo vamos dejando ahí, aunque quede algo irregular la sombra, ¿no? Entonces tenemos el oscuro ese que se proyecta ahí, sí que podría ir más oscuro la proyección, también esta zona de claridad ahí que era el reflejo de esto, pues también le damos un degradado más homogéneo. Pasa que, claro, también lo estamos aclarando un poco, pero bueno, al menos quitamos las manchas. Entonces tenemos esto que es el reflejo de esto que es el reflejo de esto, el fundido este, hacia el fondo, también aquí el fundido hacia el fondo. Aquí también quitamos esto, quitamos este de aquí. Bueno, pues miramos a ver qué nos faltaría. Bueno, si queremos podemos, pensando que esto es oscuro, pues también esta es la sombra que podemos reincidir y también hacia abajo. Y también el oscuro aquí de la reflexión de este oscuro ahí. Y también un poco más hacia abajo. Vale, entonces, de igual forma aquí esto se duplica hacia abajo. Todo por aquí. Y este oscuro, igual que hicimos la reflexión aquí de esto, pues también la reflexión de esto, que puede ir también algo más oscuro. Vale. Bueno, por último terminamos, decíamos que incidía el rayo más ortogonal en estas caras, entonces cabe también aclarar incluso más por aquí. Y lo mismo por aquí. Tenemos un tono verde suave. Entonces, claro, aquí también podríamos aclarar un poco, ya que es verdad que lo diferenciamos para que esto se reflejara ahí, pero bueno, podemos darle un toque y aquí degradar, con lo cual ya tendríamos sustancialmente, pues prácticamente resuelto sombras y reflejos.
Bueno, tenemos también aquí un difumino que podemos utilizar. Entonces, intentaríamos difundir esos tonos. Ya digo, si difuminamos es fácil que perdamos el polvillo de la tiza, entonces hasta queda mejor dejar así la tonalidad que le vamos dando. Y aquí igual. Bueno, pues revisamos. Tenemos entonces esta cara ahí reflejada, esta también, esta enfrente. Superponemos el oscuro de este tono, que bueno, este está reflejando, aunque esta cara es clara. Entonces también esto cabría más oscuridad, todo por aquí. Tenemos esa reflexión, el reflejo aquí también, también hacia abajo. Este trapezoide. Y tenemos el reflejo de esto. Bueno, pues ya estaría completo. Y lo podemos dejar aquí. Y luego tendríamos la reflexión de la sombra, todo por aquí, a igual distancia aquí, y luego se incrementa, o sea que todo esto también estaría más oscuro en la base, igual que aquí. También tendríamos el oscuro que refleja este fragmento aquí adentro. Estamos aquí también. Bueno, pues lo dejamos aquí.